Seguro conoces esta foto. La misma se volvió viral en 2022 y se usó para explicar un término algo escalofriante, el de la mirada de las 1000 yardas. Una mirada que se supone que cargan aquellos que atravesaron un fuerte trauma o estuvieron expuestos a una situación extrema. Es probable que también sepas quién es el protagonista de la foto y qué pasó con él. El chico se llama Ricker Webb y aquel año tuvo una inesperada fama luego de que se perdiera en el bosque por 2 días. Su historia tuvo un final feliz. Fue encontrado con vida y sin heridas graves, o eso se supone. Su rostro, sin embargo, parecía indicar otra cosa. Mucho se especuló con lo que habría pasado con él en esas 48 horas en las que sus padres lo buscaron de modo desesperado. Como si la historia ya no fuera lo suficientemente terrible, meses después, su hermano mayor filmó a Ricker en su casa mientras compartían un momento en el living del hogar. Según contaría, su intención era demostrar que el chico estaba mejor y que todo eso que decían no era cierto. Keep asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. Es que en las últimas horas, muchos rumores habían invadido la web. En diversos foros, se contaba que al ser sometido a pruebas de sangre, Ricker había demostrado tener un ADN diferente. ¿Cómo podía ser eso posible? Como dijimos, su hermano grabó un video intentando desmentir estos rumores, pero lo que logró fue todo lo contrario. Mirando a cámara, Ricker contó que había visto a alguien mientras estaba ausente. A house? In the woods? Yeah. Someone can live and then I choose so we can live. Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now? Mm-hmm. Yeah? Luego se había mostrado algo esquivo y afligido. Inmediatamente quienes vieron el video empezaron a sacar estrafalarias teorías. La que mayor repercusión alcanzó era la que insinuaba que el Ricker que se veía no era el Ricker que se había ido a su hogar. Según los internautas, el pequeño había sido suplantado por un críptido del folclore indígena. Pero no nos adelantemos. ¿Quiénes o qué son estas entidades conocidas como skinwalkers? ¿Cómo accedían a convertirse en uno los brujos navajos? ¿Qué clase de habilidades sobrenaturales poseen estos seres? ¿Por qué se habla de experimentos genéticos militares? ¿Qué hay de quienes dicen que todo podría reducirse a criaturas interdimensionales? ¿Cuál es su relación con los nahuales, wendigos y el hombre jaguar? ¿Qué es la teriantropía? Para responder a estas y otras preguntas, vamos a sumergirnos en la curiosa y perturbadora historia de los skinwalkers. Si les interesa este tipo de informes, pueden comentar Cambiaformas y dejarnos sugerencias sobre qué investigar en el próximo capítulo. Ya hablamos del chupacabras, del diablo de Jersey, de los Thunderbird, del hombre polilla, de pie grande. ¿Por dónde podemos seguir? Los leemos. A su vez, al final de este video les voy a compartir un creepypasta muy famoso ligado a esta temática. Y también van a poder ver una selección de videos de TikTok en los que supuestamente se pueden ver a skinwalkers. Durante todo el año pasado hicimos muchos informes sobre diferentes críptidos y sobre criptozoología en general. Como fueron varios y salieron tal vez separados, no vieron todos, así que lo que vamos a hacer es compilar todos esos informes en 2 videos largos, donde vamos a poner 3 documentales en cada uno. En este en particular vamos a abordar la historia de los skinwalkers, del chupacabras y del Thunderbird. Y la semana que viene va a salir la segunda parte con los otros críptidos que nos quedaron afuera de este documental. Así que los invito a verlo y si tienen sugerencias para otros críptidos u otros seres de los cuales quieren que hablemos, escríbanla aquí debajo en los comentarios. Comencemos. Los cambiaformas de la nación navajo. Para entender realmente qué son los skinwalkers, hay que viajar atrás en el tiempo. En el folclore de los pueblos navajos, los Ji-Nal-Do-Loshi, palabra que se traduce como los que caminan sobre 4 patas, vendrían a ser brujos malignos con la capacidad de transformarse en animales a voluntad. Pero estas entidades no eran simples hechiceros, sino hombres y mujeres que habían cruzado un límite espiritual, cometiendo actos atroces para obtener poderes oscuros. Se decía que mataban a miembros de su propia familia como parte del rito de iniciación.
luego de lo cual podían adoptar la forma de coyotes, lobos, búhos, cuervos o cualquier criatura del desierto. También desarrollaban una fuerza sobrehumana, podían imitar voces, leer pensamientos e incluso poseer cuerpos ajenos. Vale aclarar que todo lo que se sabe de los Skinwalkers es relativo y tiene muy poco sustento en archivos. La razón es que incluso dentro de la tradición navajo, hablar de estos seres es tabú. Es más, pronunciar su nombre se considera una invitación al mal. Se cree que los brujos navajos con este don suelen mostrarse vestidos con piel de animales, lo que los haría reconocibles entre los demás. Y hay un detalle más importante aún. Según los más ancianos, hace siglos hubo un conflicto ancestral entre clanes navajos y Ute. En esa guerra olvidada, los navajos habrían convocado a Skinwalkers para maldecir a los Ute y sus tierras. Desde entonces, ciertas regiones quedaron marcadas como epicentros de actividad poco convencional. Epicentros que atraerían antiguos brujos cambiaformas que habrían pasado todo ese tiempo sobreviviendo entre la naturaleza. Encontrar esas tierras malditas es igual a entrar a un lugar peligroso y posiblemente imantado con la presencia de criaturas despiadadas y sedientas de sangre. Entre esas tierras fértiles para las anomalías se encontraría el famoso e intrincado Rancho Skinwalker. A este sitio ya le dedicamos un completo informe que luego pueden ver si es que no lo hicieron. Mientras tanto, nos basta con saber que el mentado rancho se encuentra en el condado de Utah, en el noreste de Utah, y es hoy día sinónimo de inexplicable. Este espacio de 194 hectáreas es considerado lisa y llanamente como el sector del mundo con mayor incidencia paranormal. ¿Qué sucedió en el rancho Skinwalker? Lo que sucede en esa porción de tierra teóricamente maldita por los navajos no se limita a un solo tipo de extrañeza. Allí conviven desde platos voladores a poltergeists, pasando por portales dimensionales y criaturas ancestrales que dejarían espantados al Yeti o al mismísimo chupacabras. Hablamos de un lugar misterioso, un lugar que cautivó y cautiva a fanáticos de las historias insólitas, como a científicos de todo el mundo. Un lugar que pasó por manos de excéntricos investigadores y estrafalarios millonarios. En 1994, Terry y Gwen Sherman compraron la propiedad con un plan bien específico: establecer un rancho de ganado. Lo planificaron por mucho tiempo, invirtieron una gran cantidad de dinero y largas horas para darle forma al proyecto. Previeron todos los posibles inconvenientes que el naciente negocio podía ofrecerles, pero así y todo, no lograron cumplir con sus expectativas. Lo que les empezó a suceder ni bien se mudaron era algo imposible de prever. ¿Cómo puede estar uno preparado para enfrentarse a cosas como esas? Todo empezó una tarde en la que la pareja estaba en el exterior trabajando. Habían pasado toda la mañana terminando de mudar muebles y equipos. Estaban cansados pero felices. De pronto, vieron aparecer un lobo grande en el lugar donde las vacas pastoreaban. En primera instancia, los Sherman se quedaron inmóviles, esperando que el animal se fuera. Pero entonces lo vieron atacar a un ternero y Terry no dudó en agarrar su rifle y disparar más de una vez. ¡Pum! 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 Pero cuando el humo de la pólvora se dispersó, pudieron ver al lobo de pie, sin signos de que las balas lo hubieran tocado. Y lo que era más extraño, muy tranquilo, inmutable frente a los ensordecedores disparos. Terry no podía dar crédito a lo que veía, era imposible haberle errado. La distancia no era tanta. El miedo creció por unos segundos que se hicieron eternos, segundos en los que el animal y ellos se sostuvieron la vista. Luego la bestia había dado media vuelta y se había alejado con trote tranquilo, llevando a su víctima entre los dientes. Cuando los Sherman pudieron salir del susto e intercambiaron opiniones sobre la experiencia, coincidieron en que no solo se trataba de un lobo grande, era un lobo anormalmente grande. ¿Y si no era un lobo y se trataba de alguna otra clase de ser? Luego de eso, los eventos no pararon de multiplicarse. Fallas eléctricas, luces flotantes, mutilaciones de animales con precisión quirúrgica, desapariciones instantáneas y quizás lo más inquietante, apariciones de figuras humanoides que parecían observar desde los límites del terreno, siempre desde la oscuridad, siempre en silencio.
En 1996 los Sherman, cansados y desesperados, vendieron la propiedad a Robert Bigelow, un empresario multimillonario fundador del National Institute for Discovery Science. El objetivo del sujeto, investigar científicamente lo que allí ocurría. ¿Era cierto que el poder de los mismísimos brujos skinwalkers estaba en el aire de aquella porción del mapa? No tardarían en averiguarlo. Comienzan las investigaciones. Durante años, un equipo de físicos, biólogos, veterinarios y exmilitares monitoreó la zona con cámaras, sensores de movimiento, radares y equipamiento de alta tecnología. Robert Bigelow es un magnate fascinado con lo paranormal desde los 12 años, edad en la que sus abuelos le contaron de modo muy serio que habían contactado con vida extraterrestre en el desierto de Nevada. El pequeño Bigelow se había prometido a sí mismo que en algún momento iba a invertir tiempo y recursos en investigar todo lo que tuviera que ver con la posibilidad de contactar a seres de otros mundos. Convencido de que gran parte de la evidencia indicaba la presencia de un fenómeno ovni en el rancho, invirtió una pequeña fortuna y fundó el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, una organización de investigación de ufología y lo paranormal financiada con fondos privados. El hombre creó un sistema de vigilancia a las 24 horas del día para poder captar cualquier actividad extraordinaria que sucediera. Sin embargo, los equipos no dejaban de sufrir daños cada vez que ocurría algo digno de ser registrado. Bigelow argumentó que esas inexplicables interferencias eran una prueba en sí mismas de que había una energía sin explicar en Skinwalker. Joseph Higgs, quien estudió más de 400 reportes de ovnis en Utah desde principios de la década de 1950, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Además, otros investigadores aseguraron que en el norte de Utah existen varias instalaciones militares secretas que ensayan con naves experimentales, y estas podrían ser la explicación de las extrañas luces brillantes que suelen ver los lugareños. Entre dos de los hombres que trabajaban para Bigelow propusieron otras teorías. Estos sujetos eran Colm Kelleher y George Knapp. Hablemos de ellos. George Knapp es conocido por el público por sus variados trabajos sobre fenómenos paranormales. A fines de los 80, Knapp publicó la historia de Bob Lazar, que aseguró haber trabajado como empleado en una instalación secreta llamada S4, localizada en el Área 51. Según su testimonio, lo habían convocado para investigar el tipo de sistema de propulsión que utilizan los ovnis para así emularlo. La investigación de Knapp en torno al caso de Bob Lazar recibió varios premios en 1990. A finales de esa década, Knapp fue a investigar el rancho Skinwalker, seducido por las historias que se contaban del mismo y ganándose la confianza absoluta de Bigelow. Allí Knapp conocería a Colm Kelleher, otro investigador de lo extraño y divulgador científico. Una vez instalado en el lugar, Kelleher afirmó haber visto una gran criatura humanoide la noche del 12 de marzo de 1997. La misma espiaba al equipo de investigación desde un árbol. El científico detalló que la figura estaba a unos 50 metros de distancia y que los miraba desde una rama a 6 metros del suelo. ¿Estaban en presencia de un brujo ancestral o de un extraterrestre? Knapp y Kelleher unieron fuerzas y publicaron un libro, A la caza del Skinwalker. La ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah. Uno de los casos más inquietantes narrados en el libro ocurrió cuando uno de los investigadores vio una especie de puerta luminosa abrirse en el aire. ¿Se trataba de una simple alucinación? ¿De una ventana a una dimensión paralela? ¿O se había manifestado una cicatriz en el entramado de la realidad? Mejor aún, ¿y si se trataba de un vórtice capaz de conectarnos con ese lugar del que provienen todos los relatos fantásticos de antaño? A pesar del entusiasmo de los hombres, la mayoría de los fenómenos resultaron esquivos, como si algo estuviera consciente de la observación. Para colmo de males, algunos miembros del equipo empezaron a experimentar síntomas físicos y psicológicos severos: insomnio extremo, paranoia, pérdida de memoria y pesadillas recurrentes. Cada vez que se obtenía una pista sólida, algo o alguien intervenía para que se perdiera. Más tarde, Knapp y Kelleher volvieron a interrogarse con miembros de la tribu que habitaba el sitio en otros tiempos. ¿Y qué pasó entonces? Pasó que quedaron sorprendidos. ¿Skinwalkers reales aún en actividad? Según sostiene el libro de Colm Kelleher y George Knapp, y tal como ya mencionamos, los miembros de la tribu Ute reconocieron que raros fenómenos de otro mundo ocurrían en la zona desde hace siglos. De hecho, desde que llegaron los primeros exploradores europeos, se registraron objetos extraños en los cielos de Utah.
En 1776, el misionero franciscano Silvestre Vélez de Escalante, uno de los primeros que se adentró en América del Norte, escribió sobre unas inusuales bolas de fuego que aparecían por la noche sobre el campamento. Pero el pueblo Ute no piensa que todo proviene del espacio exterior. De hecho, dicen que un skinwalker vive en Dark Canyon, más allá del rancho, dentro de una cueva de muchas décadas de antigüedad. Pueden parecer tonterías, sí, pero ¿cómo explicar entonces el interés del gobierno estadounidense en aquel sitio? Años después, el Pentágono desclasificó documentos que revelaban que gran parte de su presupuesto se había destinado al estudio del rancho, bajo el programa AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. ¿Por qué un organismo oficial invertía millones en estudiar un lugar plagado de leyendas? ¿Qué descubrieron allí que nunca se publicó? Las preguntas siguen abiertas. En 2016, otro magnate, en este caso de bienes raíces, Brandon Fugal, adquirió el rancho Skinwalker para terminar de llevarlo al estrellato, convirtiéndolo en una especie de reality lucrativo para History Channel. Recuerden que si quieren saber más de este rancho, pueden ver el completo informe que hicimos al respecto. Lo que es importante saber es que cuando el rancho empezó a tener cierta popularidad, el concepto de Skinwalker entró en una etapa moderna y dio pie a una serie de impactantes experiencias. Encuentros con skinwalkers. Con los años, cientos de personas, sobre todo en regiones del suroeste estadounidense, han reportado encuentros capaces de poner la piel de gallina. Conozcamos algunos de esos encuentros. Una pareja que acampaba cerca de Flagstaff, Arizona, fue despertada en medio de la noche por el llanto de un bebé. Lo extraño, estaban en medio del desierto, a kilómetros del pueblo más cercano. Al salir de la carpa no vieron a nadie. Entonces, el llanto se transformó en risa, y la risa en palabras. Palabras que imitaban la voz de la mujer. La voz gritaba desde los arbustos pidiendo ayuda, aludiendo que estaba herida. Cuando intentaron huir en su camioneta, la pareja vio a una figura corriendo a 4 patas a la par del vehículo, es decir, más de 70 km por hora. Tiempo después, un adolescente que vivía en la reserva Navajo despertó sobresaltado por la noche. Al mirar por la ventana, vio a su perro ladrándole a una figura parada frente al granero. El animal se abalanzó contra la silueta, pero nunca llegó a hacer contacto. Simplemente se desplomó muerto. Al día siguiente no había rastro de la criatura. En la puerta del granero alguien o algo había dibujado un círculo con símbolos extraños, con lo que parecía ser sangre seca. En las noches siguientes, unos aullidos agudos se escucharon de modo incesante. Eran aullidos similares a los que solía emitir el can fallecido. ¿Quién lo imitaba desde la oscuridad y por qué? En Utah, un conductor que volvía a su casa por un camino rural observó a un hombre en medio de la ruta. Al frenar, notó que el sujeto tenía la ropa deshilachada y que caminaba de forma extraña. Cuando lo iluminó con las luces altas, el rostro del hombre era una masa lisa. No tenía ojos, no tenía nariz, solo una boca que se abría lentamente en una mueca antinatural. El testigo puso marcha atrás y nunca más volvió por ese camino. Los internautas están seguros de que el sujeto se topó con un skinwalker en estado amorfo. Testimonios como estos abundan en comunidades nativas y rurales. La mayoría no se denuncia por miedo o por vergüenza, o porque simplemente no hay a quien contarlo. Y hay otra cosa a tener en cuenta. En casi todos los relatos, quien se cruza con un skinwalker sufre consecuencias físicas o mentales en los días posteriores. Enfermedades repentinas, alucinaciones, pesadillas, incluso desapariciones. ¿Se trata de una maldición o de un mecanismo de defensa de nuestro cerebro que se desequilibra tras haber estado en presencia de algo que no debería ser observado? ¿Qué es lo que se esconde en las zonas más inexploradas por el hombre? ¿Acaso es un tonto miedo irracional proveniente de individuos acostumbrados a la civilización e incapaces de lidiar con el esplendor de la naturaleza? En octubre de 2019 se dio a conocer un video que paralizó a gran porción de la comunidad virtual. En el mismo, muchos aseguran que puede escucharse a uno de esos míticos seres de los bosques gritar. El grito de un skinwalker. Octubre de 2019. En medio del inmenso y olvidado bosque boreal de Ontario, Canadá, algo sucedió. Algo que hasta el día de hoy sigue sin explicación. Gino Mikis, un cazador experimentado de 39 años, salió a cazar urogallos con su esposa y su nieto. El plan era simple: adentrarse en los alrededores de Vermilion River Road, a unos 45 kilómetros de Sioux Lookout,
una zona remota y cargada de historias y tranquilidad. Pero ese día, el bosque rompió su mutismo. Mientras caminaban entre árboles que parecían observarlos, el grupo escuchó un sonido imposible de clasificar, una especie de aullido, grito, rugido, algo que no encajaba con ningún animal que conocieran. Por suerte, uno de ellos logró sacar el celular a tiempo y grabar el momento exacto en el que el bosque gritó. Ese video se viralizó rápidamente y, como suele pasar con los misterios que escapan a la lógica, las teorías no tardaron en llegar. Algunos decían que era un lobo, otros un alce en celo. Incluso hubo quien mencionó sonidos de linces o de coyotes, pero ninguno encajaba del todo. Vale aclarar que Gino no era un improvisado. Con años de experiencia cazando en esa región, conocía perfectamente el canto de cada ave, el gruñido de cada depredador. Él mismo confesó que en un primer momento pensó que se trataba de un animal herido o en celo, pero después, al escuchar con más atención, sintió algo escalofriante. Ese sonido no pertenecía a nada que hubiera escuchado antes. Ante la presión mediática, el Ministerio de Recursos Naturales y Silvicultura de Ontario se pronunció. Dijeron que el sonido podría haber provenido de un mamífero grande. Aclararon en simultáneo que la distancia a la que se grabó la secuencia y la falta de evidencia concreta impedían cualquier tipo de confirmación. Mientras tanto, en Internet, las cosas se salieron de control. Se habló de gritadores nocturnos, de seres interdimensionales, de criaturas que habitan los límites del bosque boreal, donde la civilización no se atreve a hurgar. Algunos lo conectaron con leyendas de los nativos Ojibwa, sobre espíritus que imitan a los gritos humanos para atraer a los incautos. Otros, con criptozoología pesada. ¿Y si no era un animal conocido? ¿Y si lo que escucharon fue una de esas entidades que no existen hasta que alguien las ve? Hasta el día de hoy nadie ha podido explicar qué fue lo que captó Gino Mickis esa tarde gris de otoño. Solo queda el video, solo queda el grito, y el bosque esperando para volver a hablar. La palabra skinwalker se repitió en uno y otro comentario. Del mismo modo, unos años después se volvería a hablar de estos seres cuando el caso de Ricker Webb tomara los medios. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Con el furor de lo ocurrido al pequeño niño que ahora parecía poseído por un espíritu ancestral, las redes empezaron a dedicarle más y más posteos al fenómeno de los cambiapieles, y así fue que se llegó hasta los nahuales. Skinwalkers y nahuales, primos oscuros de América. Como ya dijimos, en el desierto del suroeste de Estados Unidos, la palabra skinwalker se pronuncia en susurros. En los montes y selvas del sur de México y Centroamérica ocurre algo similar con los nahuales. Distintas culturas, distintas lenguas, distintos paisajes, pero el mismo horror. ¿Y si estuviéramos hablando de la misma criatura con distintos nombres? ¿Y si el fenómeno skinwalker no fuera exclusivo del pueblo navajo, sino que el rostro de un arquetipo más antiguo y aterrador? El término nahual proviene del nahuali, que significa oculto, y el que se disfraza. Según las creencias mesoamericanas, los nahuales son brujos o chamanes capaces de transformarse en animales, especialmente de noche, para espiar, robar o atacar. Lo importante es que la transformación no es solo física. El nahual, al cambiar de forma, pierde temporalmente su humanidad. Se convierte en una criatura guiada por impulsos más primitivos y oscuros. En algunas regiones se cree que cada persona nace con un animal guía, un tonal. Pero hay quienes a través de rituales, pactos o maldiciones aprenden a controlar a su tonal y fusionarse con él. Eso es lo que convierte a un brujo en nahual. Las similitudes con los skinwalkers son más que evidentes. Y hay otro detalle más significante. Según varios chamanes, tanto los nahuales como los skinwalkers pueden reconocer a quien sabe de su existencia. Es decir, cuando los estudias, cuando hablas de ellos, cuando pensás en ellos, es como si se activara esa conexión. Una especie de radar inverso. Y si eso es cierto, ustedes que están escuchando esto, ya fueron marcados. ¿Y qué podría pasarles? Bueno, déjenme que les cuente otra tanda de testimonios, ahora relacionados con los nahuales. Nahuales en acción. En Nuevo México, muchas curanderas prohíben a los niños de su entorno mirar a los ojos de ciertos animales durante la noche. La razón, algunos ojos no son ojos, son máscaras que miran desde otra alma. En Chiapas se dice que ciertos hombres bestias son capaces de robar el aliento de los pequeños mientras duermen, dejándolos enfermos, agotados o en coma. En Arizona, una familia entera fue perseguida por una figura que cambiaba de forma entre un lobo, una mujer sin rostro y un pájaro gigante.
Hay una hipótesis fascinante y temible que sostiene que los skinwalkers y los nahuales no son otra cosa que expresiones culturales de un fenómeno más antiguo, la figura del cambiaformas universal, un arquetipo presente en casi todas las culturas del mundo. Para explicar lo siguiente vamos a hablar de un concepto tan viejo como los mitos más oscuros y tan vigente como los susurros, que nadie se anima a repetir en voz alta. Un concepto que aparece una y otra vez en religiones antiguas, leyendas tribales, rituales secretos e incluso en los rincones más sombríos de la psiquiatría moderna, la teriantropía. La palabra proviene del griego terion, que significa bestia salvaje, y antropos, ser humano. Y no se trata de una metáfora ni de poesía mística, se trata literalmente de la transformación de un ser humano en un animal. A veces parcial, a veces total, a veces irreversible. También se lo conoce como teriomorfismo, especialmente cuando hablamos de dioses, entidades o figuras simbólicas que combinan rasgos humanos y animales. Pensemos en los dioses antiguos: Ra, Anubis, Sobek, cuerpos de hombres, cabezas de animal. ¿Alegorías? Tal vez. ¿Recuerdos genéticos de un pasado híbrido? Nadie lo sabe. Pero esto no es solo historia antigua o cuentos de terror para asustar chicos. El etnólogo Ivar Lisner planteó una hipótesis inquietante. ¿Qué pasaría si esas pinturas rupestres que muestran hombres con garras, cuernos o colmillos no fueran meras representaciones míticas, sino retratos reales de rituales chamánicos, de personas que a través de estados alterados de conciencia incorporaban la esencia de la bestia? El historiador de religiones Mircea Eliade, uno de los grandes estudiosos del chamanismo, también advirtió que la creencia en la identidad animal es tan antigua como universal. En Europa los skinwalkers tienen su analogía en las brujas animales y los doppelgangers. En África se habla de los tokoloye y brujos que se convierten en hienas. En Asia son infames y conocidos los kitsune, zorros que se transforman en humanos para engañar y robar almas. En Oceanía no es extraño escuchar sobre unas criaturas vampíricas que imitan la forma de los humanos, los Yara-ma-ya-ho. Y si el mundo ha sido desde el principio un terreno compartido con estos seres, conozcamos más de ellos. Diferentes cambiaformas. En lo profundo de los sombríos bosques eslavos habita una entidad ancestral que no responde a dioses ni a hombres. El Leshy es un espíritu masculino ligado al mundo natural, una especie de guardián oscuro de todo lo salvaje. No es simplemente un protector del bosque, es el bosque mismo hecho carne. Se manifiesta como un hombre de altura sobrehumana, pero su cuerpo es un espejismo mutable. Puede crecer hasta el tamaño de los árboles o reducirse al de una brizna de hierba. Su piel es tan pálida como la corteza del abedul, sus ojos verdes brillan con la intensidad de un musgo encantado. Sus barbas están hechas de lianas vivas y enredaderas que respiran. Se lo suele ver acompañado de lobos, osos y toda criatura que vive sin cadenas. Puede adoptar formas animales o vegetales y cuando camina entre humanos se disfraza de campesino rústico, con una sola señal que lo delata: sus ojos nunca parpadean. Los Leshy son juguetones y crueles. Se dice que extravían a los viajeros y provocan enfermedades con solo mirarte. No son malvados en esencia, pero disfrutan del caos que siembran. Desde las olas embravecidas de Escocia hasta las playas brumosas de Islandia, las selkies emergen como espejismos entre las rocas. Son criaturas mitad foca, mitad humana. Cambian de forma al quitarse su piel marina, pero ese gesto, aparentemente simple, las deja vulnerables ante la crueldad humana. Sus leyendas siempre están teñidas de tragedia. Una selkie puede ser seducida, pero si alguien esconde su piel, queda atrapada en el mundo humano, obligada a vivir una vida que no eligió. Muchos cuentos hablan de hombres que roban estas pieles para convertirlas en esposas cautivas. Los selkies varones son irresistibles, casi hipnóticos, y arrastran a mujeres infelices hacia lo profundo del mar, donde el deseo y la condena se mezclan. Son maestros de la ilusión, pueden crear mundos falsos para quienes quieren huir de su realidad. Los berserkers, por su lado, eran guerreros nórdicos que se fundían con la locura animal. No eran solo soldados, eran entidades vivientes del frenesí. En batalla, sus cuerpos se transformaban simbólicamente y quizás físicamente en osos, lobos o toros salvajes. Sus ojos ardían como brasas, su piel sudaba sangre y sus gritos eran tan aterradores que muchos enemigos huían antes del primer golpe. Usaban pieles de bestias no como armaduras, sino como canalizadores de un trance brutal que los volvía imparables.
Reyes escandinavos los tenían como guardaespaldas porque no conocían el miedo. Algunos relatos aseguran que su furia era tan intensa que seguían matando incluso después de haber sido atravesados por lanza. ¿Fueron solo hombres o fueron los primeros en fundirse con la esencia de lo salvaje? En la penumbra de los callejones japoneses, entre faroles apagados y casas de madera vieja, los gatos acechan. Pero no todos los gatos son lo que parecen. Cuando uno de ellos vive demasiado, puede transformarse en un bakeneko, un yokai felino que ha cruzado la línea de lo natural. Los bakeneko empiezan como gatos normales, pero con los años adquieren habilidades que van de lo travieso a lo demoníaco. Caminan erguidos, se disfrazan de humanos, a menudo de sus propios amos, bailan con paños en la cabeza y sonríen como si supieran más de lo que deberían. Pueden invocar fuegos fatuos, provocar incendios y, lo más perturbador, poseer cadáveres frescos para usarlos como marionetas. Nadie que haya vivido con un bakeneko termina bien. Algunos traen fortuna, otros muerte. Nunca se sabe cuál es el caso, hasta que es demasiado tarde. Desde los valles brumosos de Irlanda hasta las montañas galesas, las pucas surgen como sombras encantadas. Son hadas cambiaformas, pero no del tipo luminoso y benigno. Estas criaturas pueden ser un caballo negro de ojos brillantes, un perro, una cabra o incluso un conejo, siempre envuelto en oscuridad. Tienen la capacidad de hablar como los humanos y lo hacen con una mezcla inquietante de sabiduría y de burla. Les encantan los acertijos, las bromas y los sustos. Si te cruzas con una puca, probablemente te proponga un juego, y si perdés, puede que no regreses igual, o directamente no regreses. Pero si la tratás con respeto, pueden ayudarte. En algunos pueblos aún se deja pan o leche en las puertas para apaciguarlas, porque aunque se ríen de los humanos, nunca conviene hacerlas enojar. Y todo esto nos lleva hasta un cambiaformas del que seguro sí escuchaste hablar. ¿Preparado para escuchar la historia del Wendigo? El Wendigo y el invierno eterno. En este caso el cambio es más sutil. Esta criatura también cambia, pero de huéspedes. El Wendigo posee personas y lo que hace con ellas es aterrador. Viajamos a los rincones más fríos y salvajes de Canadá, Minnesota, los grandes lagos y los vastos bosques del norte de Estados Unidos. Territorios donde el invierno no perdona. La soledad congela los huesos y las leyendas, como el Wendigo, parecen cobrar vida en medio del paisaje blanco. Vamos a hablar de un mito tan poderoso que cruzó la frontera de la cultura oral al expediente psiquiátrico y de un espíritu que se alimenta del hambre y de los pecados humanos. El Wendigo es una criatura legendaria del folclore de los pueblos originarios del noreste de América del Norte, especialmente los algonquinos. En esas culturas el Wendigo no era simplemente un monstruo, era algo peor, una metáfora viviente del hambre descontrolado, de la codicia, del canibalismo y de la corrupción del alma. Según la leyenda, un ser humano podía convertirse en Wendigo si cometía el acto prohibido, comer carne humana para sobrevivir. Pero algunos decían que no hacía falta comerse a otro. El solo deseo de hacerlo era suficiente para invocar al espíritu, y una vez que entraba, no había vuelta atrás. Visualmente el Wendigo ha sido descrito de muchas formas. Algunos lo muestran como un gigante cadavérico, con piel cenicienta estirada sobre los huesos, ojos hundidos, labios podridos y colmillos afilados. Otros como una figura bestial parecida a un alce esquelético de 2,5 metros, con astas sangrantes y un grito que hiela la sangre. En todas las versiones, la misma verdad siniestra y un factor común: el Wendigo nunca deja de tener hambre. Pero el mito no se quedó solo en los cuentos de fogón. En el siglo XIX, los colonos europeos que estudiaban a los pueblos nativos comenzaron a registrar casos de lo que llamaban psicosis del Wendigo, una condición en la que una persona aparentemente sana comenzaba a desarrollar un deseo incontrolable por comer carne humana, incluso si tenía comida normal a su alcance. El miedo a que se transformara en Wendigo era tan grande que a veces la comunidad entera decidía matarlo antes de que ocurriera. Uno de los casos más famosos es el de Swift Runner, un hombre que vivía en Alberta, Canadá, en el invierno de 1878. A pesar de tener provisiones, asesinó y se comió a su esposa y a sus 6 hijos. Fue capturado, juzgado y ejecutado por las autoridades canadienses, pero no sin antes confesar que había sido poseído por un Wendigo. Terrible, ¿verdad? Y aún falta más. Para los que son de mi mismo país, es relativamente conocida la historia del infame hombre jaguar. El hombre jaguar siempre ataca de noche.
La leyenda del hombre jaguar o Yaguareteabá es una narración popular en el noreste de Argentina y el Gran Chaco, que describe a un brujo capaz de transformarse en un ser mitad humano, mitad jaguar. Esta transformación, según la leyenda, se logra mediante el uso de una piel de jaguar y saumerios con plumas de gallina. En otras culturas como la olmeca, el hombre jaguar es visto como una figura divina, un ser creado por los dioses, con características tanto humanas como de jaguar, simbolizando poder, fuerza y conexión con el mundo espiritual. En algunas versiones se le considera el dios principal de la cultura olmeca. En el noroeste argentino, el hombre jaguar recibe el nombre de Uturonco o Runa Uturungu. La leyenda cuenta que un hombre viejo, al revolcarse en la piel de un jaguar, puede transformarse en esta criatura, adquiriendo gran fuerza y ferocidad. Se le atribuye la capacidad de atacar a los hombres sin ser visto, devorando animales, especialmente los más grandes y gordos. La leyenda también menciona que la transformación ocurre al anochecer y que la forma humana se recupera al amanecer. En la cultura olmeca, el mito del hombre jaguar se relaciona con la creación y con la conexión entre el mundo humano y el mundo animal. Se cuenta que una mujer virtuosa fue poseída por un jaguar, dando origen a los hombres jaguar. Estos seres destacados en guerras y artes enfrentaron la ira de los dioses cuando un joven valiente se enamoró de una mujer jaguar desafiando las normas divinas. En el arte rupestre, especialmente en Venezuela y Colombia, se han encontrado representaciones de hombres jaguar que sugieren una conexión entre chamanes y jaguares. Estas representaciones, a menudo con esquemas iconográficos similares, sugieren una identidad entre ambos. En resumen, la leyenda del hombre jaguar varía entre diferentes culturas, pero en todas ellas se destaca la figura de un ser híbrido, mitad humano, mitad jaguar, que encarna poder, fuerza, conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Mientras tanto, hay quienes creen que si hoy día sigue apareciendo evidencia de la existencia de estos seres, no es porque estemos en presencia de brujos. Hay quienes creen que los skinwalker serán apenas una pantalla folclórica muy conveniente para explicar cosas que tendrían un origen aún más insólito. Otras explicaciones. Algunos investigadores creen que el rancho Skinwalker y otras zonas similares no son lugares con maldiciones milenarias, sino espacios de pruebas genéticas encubiertas. Bajo esta idea, los skinwalkers serían mutaciones accidentales o buscadas por organismos que se dedican a la inteligencia biológica de avanzada. Otra teoría sostiene que las criaturas cambiaformas pertenecían a una dimensión alternativa y que quizás de allí se filtraron, ya sea por error o por intereses ocultos de gobiernos o entidades misteriosas. ¿Son los skinwalkers una suerte de guardianes o son los intrusos? Por otro lado, ¿y si los cambiaformas no fueran humanos que se convierten en bestias, sino bestias que aprendieron a volverse humanas? Una rebuscada teoría sostiene que los skinwalkers serían una especie que aprendió a imitar al Homo sapiens. Lo que une todas las explicaciones es la certeza de que el fenómeno no es casual. Algo ocurre en coordenadas específicas, algo que ha dejado marcas en la Tierra y en quienes la habitan. Pero también hay una explicación escéptica en todo el asunto. En el terreno de la psiquiatría existe una condición tan extraña como perturbadora, la licantropía clínica. Un trastorno donde el paciente está convencido de forma delirante y absoluta de haberse transformado en un animal. Puede ser un perro, un gato o algo peor. Muchos de estos casos están ligados a cuadros de esquizofrenia, disociación de la personalidad o traumas profundos. Pero hay quienes sostienen que no se trata de una enfermedad, sino de una falla del velo de la realidad, una grieta por la cual el cuerpo deja de obedecer a la biología y se entrega a la sombra ancestral. Si este tema les interesa, podemos hacer un especial sobre licantropía, solo tienen que pedirlo en los comentarios. Como sea, en este momento, en algún lugar del mundo, alguien siente que ya no es del todo humano, que la piel le sobra, que los colmillos le duelen y que la luna le habla. Porque la verdad es que la línea entre el hombre y la bestia nunca fue tan clara como nos hicieron creer. Conclusiones. El fenómeno Skinwalker no es un cuento de fogata, no es una invención moderna, no es solo un producto de Reddit o TikTok. Es una entidad, un conjunto de entidades cuya presencia ha sido sentida, temida y documentada por siglos. Desde las historias de los ancianos navajos hasta los informes del Pentágono, desde el desierto de Utah hasta las reservas de Arizona, desde el terror rural hasta las más extrañas teorías científicas. Quizás, en el fondo, lo más perturbador no sea lo que se ha visto, sino lo que aún no se ha mostrado. Lo que nos observa desde el límite del bosque, lo que imita nuestras voces, lo que camina en la noche con piel robada buscando una nueva forma. Como dijimos al principio, hablar de los skinwalkers es un riesgo, pero ignorarlos quizás sea aún más peligroso.
¿Qué enseñanza del mundo debería dejarnos el hecho de comprobar cada vez más y en mayores temas que los pueblos antiguos parecían saber cosas que nosotros tardamos siglos en asimilar? Algunas teorías aventuran la idea de que cada civilización va llegando a su fin a medida que empieza a ser consciente de las extrañezas del mundo. Quizás, cada vez que la humanidad empieza a observar bajo la alfombra de la realidad, las sombras terminan cubriéndolo todo y nos vemos forzados a resetear nuestros conocimientos. Quizás, vivir en un mundo racional es la mayor de las anomalías. Quizás el mundo sea caótico y esté repleto de preguntas sin respuestas. Brujos milenarios, experimentos militares, dimensiones paralelas y críptidos aterradores. Seres que a veces gritan en los bosques, que pueden tomar el cuerpo de un niño pequeño o imitar la forma de nuestra querida mascota. Es más, ¿cómo están tan seguros de que este soy yo y no un cambiapieles con un talento extraordinario para el camuflaje? Recuerden que algunas criaturas no necesitan matarnos para robar nuestra identidad. A veces lo único que hacen es esperar a que nos durmamos o cometamos el error de seguir esos silbidos que provienen de la oscuridad. Hasta aquí el video de hoy. Como les prometí a continuación, un creepypasta muy reconocido que podría relatar el supuesto encuentro con un skinwalker. Se los voy a leer tal como apareció en redes y luego van a poder ver unos videos de TikTok con supuestos skinwalkers captados en acción. ¿Preparados? Ahí va. Hace como 3 años, mi primo y mi tío me invitaron a mí y a mi papá al estadio local a ver un partido de fútbol por tradición familiar o algo así. El plan era que mi papá y yo los recogíamos en el auto. Cuando llegamos a su casa, mi primo dice que tenemos que llevar a su hermano de 6 años porque la niñera había cancelado a último momento. Sin dar mucha vuelta nos llevamos al niño. El partido terminó, nuestro equipo perdió, emprendimos regreso a la casa de mi tío y una vez ahí, mis 2 primos se bajaron del auto corriendo directo al baño. Mi tío se quedó hablando conmigo y con mi papá. Todo iba bien hasta que de repente escuchamos gritos de hombre, como si alguien estuviera siendo torturado. Así que corrimos a la casa como locos. Yo estaba listo para darle una paliza a algún ladrón o lo que fuera. Entramos a la sala y mi primo estaba todo despeinado, con la cara roja, haciendo gestos raros, mientras mi primito chiquito lloraba escondido debajo de la mesa de la sala. Pensamos que el mayor estaba convulsionando, así que le metimos un trapo en la boca. Mi tío estaba desesperado y casi llorando. Intentó hablarle, pero él no nos escuchaba o simplemente nos ignoraba. Sin saber qué hacer, lo amarramos con cuerdas del garage, mientras seguía gritando y contorsionándose. Se calmó después de un rato y comenzó a balbucear. Todavía intentamos hablarle, pero parecía que no entendía. Mi primo menor seguía llorando, pero más calmado, así que le preguntamos qué había pasado. Dijo que cuando entraron a la casa habían visto al perro comiendo cereal con una cuchara. Después de eso, se lo llevaron a una clínica y para resumir, nos dijeron que se le zafó un tornillo permanentemente. Pensamos que mi primo menor estaba abrumado con todo, así que probablemente no se estaba expresando bien, pero después de unos días, cuando las cosas se calmaron, le preguntamos de nuevo. Para nuestra sorpresa, seguía diciendo lo mismo. Que cuando entraron a la casa, vieron al perro comiendo cereal con una cuchara. Mi tía se ponía histérica porque no entendía qué quería decir, hasta que el niño se desesperó e hizo un dibujo de lo que vieron cuando entraron a la propiedad. Mi tía se puso aún más loca con ese dibujo, ya que no había visto a su perro después de que mi primo mayor se volviera loco. Y eso fue todo. Mi primito tiene que ir a terapias todas las semanas y el perro nunca apareció. Este es el dibujo. ¿Qué opinan? ¿Delirio, ficción, skinwalker? Mientras lo piensan, unos videos que quizás no los dejen dormir. I don't know where this thing is or when it's gonna... Might actually get to capture something here. Son of a bitch. This is our home. Need to leave. Leave now. Bit. I think that'll keep it away for a while. No. Hurry up, come on.
Cuando 2 terneros y un novillo aparecieron mutilados en Chile en 2022, no fueron pocos los que se persignaron. El caso era particularmente extraño. Los animales no tenían ni los globos oculares ni la lengua. El interior de su cavidad bucal parecía quemado, y eso era apenas el principio. También presentaban unas pequeñas marcas cerca del cuello, y sus cuerpos estaban vacíos de sangre. Mientras muchos policías y periodistas se preguntaban frente a los micrófonos de los medios qué estaría pasando, los más viejos de la población supieron que aquello no era nuevo. Se trataba de una criatura con la que ya habían lidiado hacía tiempo. A los pocos días aparecieron más animales muertos en tierras cercanas a Campo La Aurora. El panorama era igual de enigmático. Todos habían sido atacados por la noche y nadie había escuchado nada. ¿Cómo podía ser que quien estuviera haciendo aquello pudiera hacerlo con tanto sigilo? ¿Por qué ni los perros guardianes se alertaban? Muchos de los canes, de hecho, aparecían temblando y escondidos, como si hubieran visto algo contra lo que habían decidido no enfrentarse, sabiendo quizás que no tenían chance de sobrevivir. A las semanas, ganaderos de la comuna de Colchane se movilizaron enfurecidos luego de que más de 50 crías de llamas y alpacas fueran atacadas con el mismo modus operandi. Para ese entonces, con las autoridades y los profesionales sumidos en la más profunda de las incertidumbres, fue que los pobladores decidieron decir en voz alta ese nombre que tanto temían. Pero no nos adelantemos. ¿Cuál fue el origen de este mito? ¿Cómo fue que se expandió por todo el mapa? ¿Qué explicaciones dan la ciencia y los creyentes de lo paranormal? ¿Cuál es la relación de este ser con los misteriosos casos de ganado mutilado? ¿Qué evidencias hay de su existencia? ¿Cómo fue que caló tan profundo en la cultura popular? ¿Cuáles fueron los avistamientos más relevantes de los últimos años? ¿Experimento genético? ¿Criatura extraterrestre? ¿Criatura mística? Para responder a estas y otras preguntas es que nos sumergiremos en el oscuro y curioso caso del chupacabras. ¿Qué vio Madeleine? Con aproximadamente 3,2 millones de habitantes, Puerto Rico es un archipiélago que se define como territorio no incorporado de los Estados Unidos. Es un sitio con una rica historia y cultura, conocida por sus playas, por sus montañas, por selvas tropicales y una vida nocturna vibrante. Por todas estas cosas, Puerto Rico es un destino turístico popular, con fácil acceso desde muchas ciudades. La gente que va allí vuelve con postales dignas de película y con experiencias en las que abundan las fiestas y los buenos momentos. Sin embargo, Puerto Rico también es cuna y génesis de un suceso que cambiaría la narrativa del folclore latinoamericano para siempre. Todo comenzó en 1995, más precisamente en marzo. En algún momento de ese mes, 8 ovejas aparecieron muertas en Canóvanas, un pueblo de la región noroeste. Sus cuerpos yacían rígidos, como si algo los hubiese drenado. Lo más perturbador era el método: 3 incisiones limpias en el pecho, sin una sola gota de sangre en el suelo. Si uno se guiaba por los cuerpos, la muerte había sido terrible, pero el escenario donde yacían los cadáveres era pulcro. Se trataba de un contraste poco menos que escalofriante. ¿Cómo se podía llevar a cabo esa matanza sin convertir todo en un desagradable cuadro repleto de sangre y de tripas? No había huellas, no había señales de lucha, solo muerte, muerte y silencio. Los lugareños, acostumbrados a relatos de brujería y superstición, buscaron explicaciones en rumores ancestrales. ¿Habían enfurecido sin querer alguna fuerza superior? ¿Podía una deidad estar castigándolos de modo ejemplificador? Y si era el caso, ¿qué habían hecho para despertar tan brutal reacción? Algunos sostuvieron que aquello no era la mano de dioses manifestándose, sino de hombres cegados por el odio. ¿Había un enemigo escondido entre ellos? La muerte de estos animales, más para una región ganadera, significó un duro golpe para parte de la población. De este modo, la tensión no tardó en escalar. ¿Y si todo esto se trataba de algún ganadero local que estaba intentando dejar afuera la competencia con métodos no convencionales? La verdad, a esta altura nadie podía estar seguro de nada.
Hubo acusaciones poco fundadas, pedidos de protección en las iglesias cercanas y asambleas improvisadas. En medio de este acalorado panorama, una mujer llamada Madeleine Tolentino se presentó frente a sus vecinos y con la voz algo quebrada, pero la mirada desafiante, dijo que ella sabía lo que había pasado. Es más, Madeleine aseguró que había visto al responsable en acción. Nadie fue capaz de imaginar lo que la mujer iba a contar. Ni siquiera aquellos que con temor habían adherido a las explicaciones menos convencionales. El relato de Madeleine básicamente dejó a todos anonadados. Según su testimonio, las ovejas habían sido atacadas por un ser de aspecto de reptil, con grandes ojos oscuros, manos con garras y una piel verdosa. Se trataba de un ser que medía cerca de 1,40 m y llevaba espinas afiladas que brotaban a lo largo de su espalda. Y no solo eso, Madeleine aseguró que la misma criatura era la culpable de que cerca de su poblado hubieran desaparecido más de 150 animales domésticos en los últimos años. La historia no tardó en expandirse, y si bien algunos la desestimaron de inmediato por considerarla inverosímil, muchos otros se pusieron en alerta y se mostraron dispuestos a enfrentar a aquella cosa, fuera lo que fuera. La gente hacía guardia nocturna en sus campos. Nadie quería ser el próximo en encontrar a su ganado diezmado. No está muy claro quién le puso el nombre a la bestia. Según un rumor muy extendido, el culpable habría sido Silverio Pérez, humorista, escritor, orador motivacional, cantante, músico e ingeniero químico puertorriqueño. Silverio es un autor consagrado y un emblema de la televisión y la radio en su país. En más de una ocasión, el hombre rememoró el momento en que recibieron en la emisora en la que trabajaba el relato de un vecino asustado que hablaba de que sus cabras habían aparecido muertas. Queriendo disminuir el dramatismo de la experiencia, Silverio había improvisado un comentario gracioso, como era su costumbre. Le había dicho al oyente que había llamado que volviera a comunicarse si el chupacabras volvía a aparecer. El asunto despertó unas cuantas risas y luego el programa siguió otro rumbo. Si lo que se cuenta es cierto, en ese momento se puso nombre a uno de los críptidos más discutidos de los últimos años. El chupacabras había llegado para quedarse y su influencia no tardaría en expandirse mucho más de lo que cualquiera llegara a suponer. La ruta del chupacabras. El término chupacabras no solo se extendería por toda la región, sino que terminaría cobrando relevancia mundial. Lo que siguió fue una epidemia de pánico paranormal. En cuestión de semanas, decenas de animales fueron encontrados muertos en condiciones similares a esas primeras ovejas. Siempre con heridas precisas, sin sangre, sin ruido. Como si un depredador invisible estuviese ejecutando una misión quirúrgica. Los vecinos ya no se conformaban con vigilar desde sus ventanas y comenzaron a formar patrullas nocturnas. Entre todos los que se dedicaban a recorrer las noches con antorchas y armas de fuego, las palabras de Madeleine empezaron a calar profundo. Burlarse de la descripción que la mujer había hecho de la criatura a plena luz del sol era una cosa, pero cuando la luna se asomaba y las sombras se alargaban, aquello ya no parecía tan gracioso. De a poco, pero sin pausa, otros testigos comenzaron a aparecer. Algunos afirmaban haber visto a la criatura saltar como un canguro. Otros decían que volaba. Nadie tenía pruebas, pero todos tenían una terrible certeza. La tierra que hasta hacía unos meses les daba sustento, comida, trabajo y refugio, ahora presentaba un enigma. Un enigma apasionante, pero peligroso. ¿Qué se escondía entre los árboles y las hierbas? ¿Qué eran esos ruidos en el granero? ¿Esos aullidos eran de un coyote o algo más rondaba las cercanías? Como suele ocurrir con los mitos poderosos, el chupacabras no se quedó en Puerto Rico. El rumor, como una infección, cruzó fronteras. En diferentes partes del mapa comenzaron a reportarse más y más casos. Era como si el monstruo tuviera pasaporte diplomático para la histeria colectiva. ¿Qué fuerza tiene que tener una historia para que se replique en diferentes países, con diferentes culturas, con distintas leyendas? En el caso del chupacabras, esa fuerza fue la capacidad letal.
Mientras otras criaturas como Pie Grande o el monstruo del lago Ness tienen un comportamiento pasivo en la mayoría de los casos, con el chupacabras la situación era inversa. Su presencia se constaba justamente por el daño que realizaba. Y ese daño se haría sentir en México apenas un año después, en 1996. Si hasta el momento la figura del chupacabras había sabido colarse en el cotidiano, cuando adquirió la impronta mexicana, todo se fue de las manos. Allí acontecería lo que se conoció como la era del terror mediático. El chupacabras aterriza en México. Mientras la crisis económica sacudía México, los noticieros comenzaron a cubrir un fenómeno escalofriante. En comunidades rurales del norte del país, campesinos despertaban y se encontraban con las mismas escenas dantescas que meses antes habían invadido Puerto Rico. Cabras degolladas, reses con los órganos internos extraídos y aves de corral de las que solo se conservaban las plumas. Los testimonios se juntaron a tal velocidad que los noticieros comenzaron a dedicarle al asunto su horario central. De este modo el chupacabras se convertía en toda una celebridad. Tal sería su furor en esa época que aún son muchos los que creen que se trata de un animal autóctono de aquellas tierras. El caso más conocido en esos aterradores meses ocurrió en Navojoa, Sonora. Más de 30 cabras aparecieron muertas en una sola noche. Los veterinarios hicieron extensas reuniones e intercambiaron opiniones mientras las dudas no dejaban de crecer. Las respuestas difusas, nada que ayudara a calmar el alboroto que se había armado. El chupacabras se volvió tendencia antes de que eso existiera como concepto. Se habló de él en Primer Impacto, Alarma TV y en Televisa, pero no como un chiste o una simple exageración, sino como una amenaza real. El desconcierto se hacía lugar en el rostro de todos los ciudadanos, que ante una mejor opción comenzaron a dejarle ofrendas al animal. Un vampiro se combate con ajos y con estacas, un hombre lobo se combate con balas de plata, pero ¿qué se necesita para combatir a un chupacabras? Por si acaso, los curas comenzaron a proteger al ganado con rezos y agua bendita. Las milicias comunitarias tomaron las calles. Se trataba de jóvenes asustados que intentaban mostrarse valientes, apenas armados con elementos de arar la tierra. Según se decía, el ejército mexicano había tenido que intervenir en algunos pueblos. Se rumoreaba que camionetas oficiales habían requisado los cadáveres, mientras hombres con rifles pedían a los pobladores que no hablaran con la prensa. ¿El Estado estaba encubriendo ataques de un críptido o simplemente estaban ocultando una verdad más incómoda? Antes de que esta pregunta pudiera ser abordada con profundidad, el chupacabras hizo un movimiento totalmente inesperado. Pasó de México a Texas para seguir causando pesadillas. El chupacabras llega a Estados Unidos. Estados Unidos, con su maquinaria de medios y folclore ya establecido, también abrazó al chupacabras. Pero aquí surgió una nueva variante, la del chupacabras canino. Criaturas parecidas a perros sin pelo, con piel escamosa y ojos desorbitados. Esto, por supuesto, derivó en algunos intentos de dar explicaciones plausibles a la entidad. Según Brent Radford, investigador del Committee for Skeptical Inquiry y autor del libro Tracking the Chupacabra, los casos más documentados de ataques coinciden con la presencia de coyotes o perros salvajes infectados con sarna sarcóptica. Esta enfermedad les provoca la pérdida total del pelaje, piel seca y endurecida, ojos hundidos y comportamientos anormales debidos al dolor y el hambre. Pero esta teoría se queda corta cuando nos enfrentamos a la falta de sangre en las víctimas o a las heridas extremadamente simétricas. La situación no fue muy distinta a la que se venía viviendo en otras coordenadas. Por un lado, una sociedad que de pronto se quedaba paralizada frente a la idea de estar siendo invadida por un ente desconocido. Por el otro, profesionales que aparecían en los medios desestimando todo, pero que se alejaban de las poblaciones más vulnerables cuando la tarde caía. En 1997, el FBI recibió varios informes de avistamientos en zonas como Arizona o Nuevo México. No se dedicó a estudiarlos, pero sí archivó estos informes. Según filtraciones de ex agentes, hay al menos 5 informes etiquetados como intervención no convencional que mencionan criaturas desconocidas con comportamiento no animal.
Las revistas dedicadas a recolectar casos poco comunes tuvieron al chupacabras como protagonista estelar durante extensas semanas. Por esa época comenzaron a aparecer algunas supuestas evidencias, fotos borrosas, cadáveres disecados de animales que no se parecían a ningún otro animal conocido, secuencias brumosas de cámaras de seguridad. Muchos eran engaños perpetrados para alimentar la fascinación popular, para vender un ejemplar más, para no dejar de exprimir aquello que era un éxito absoluto a nivel comercial. Otros casos pasaron a la historia cargando un veredicto más ambiguo. Hubo muestras de pelo y hasta dientes que fueron entregados a laboratorios. Pelos y dientes encontrados en los lugares de los ataques. Pelos y dientes que no se condecían con el de las vacas o cabras que habían muerto. En más de una ocasión, las respuestas oficiales fueron que eran incapaces de identificar con un 100% de efectividad el origen de la muestra. Entonces, cuando el caso estaba escalando a niveles insospechados, los testigos comenzaron a correr la misma suerte que sus antecesores. Muchos eran visitados por la noche por personas que con dudosas identificaciones les decían pertenecer a fuerzas de seguridad. Luego de una serie de preguntas más bien hostiles, estos sujetos terminaban sugiriendo a su interlocutor que lo mejor que podía hacer era dejar de contar lo que había presenciado. No fueron pocos los que, lejos de dejarse intimidar, comenzaron a denunciar estos actos. El tema escaló en seriedad. ¿Por qué alguien estaría interesado en que no se supiera de los ataques que estaban sufriendo los animales del campo? Otra vez, cuando se empezaba a indagar en estas cuestiones, la criatura despistó a todos, desapareciendo de un día para el otro. Pero claro, solo se había vuelto a mudar. Ahora era el momento de conquistar todo el continente y es así como nuestra historia vuelve al principio. Próxima parada, Sudamérica. En el año 2000, Calama y otras localidades del norte chileno fueron el nuevo hogar del chupacabras, que parecía escapar o estar extendiendo su margen de acción con una facilidad abrumadora. Hubo un caso en particular que quedó grabado en la memoria colectiva: la granja de los Daza. En una noche sin luna, más de 60 gallinas fueron encontradas muertas, todas con una incisión limpia en el pecho, ni una gota de sangre, y en el centro del gallinero una mancha negra circular, como si algo hubiera dejado una marca de quemadura. Lo más raro fue el testimonio del hijo menor de la familia, un chico de 12 años que juró haber visto a una criatura con alas membranosas y ojos que brillaban en la oscuridad, colgando del techo del galpón. Lo describió con tanta precisión que los investigadores pensaron que se trataba de un delirio inducido por el miedo. ¿Pero qué clase de delirio deja marcas físicas? Como si esto no fuera suficiente para que las alarmas se encendieran, en Argentina el chupacabras comenzó a relacionarse con otros casos más terribles de mutilación vacuna. El desembarco en las tierras del fútbol y el tango tuvo una fecha concreta, el 21 de julio del 2002. El lugar, La Troja, provincia de Salta. Todo comenzó cuando Margarita Maidana se dirigió a la comisaría para hacer una inusual denuncia. Había ocurrido algo con sus vacas. Les aclaró a los oficiales, nerviosa, que aquello era difícil de explicar, que iban a tener que verlo en persona. Los hombres pudieron comprobar que Maidana no exageraba. Cuando llegaron al lugar se toparon con media docena de animales muertos. Habían sido mutilados con una precisión antinatural. Extrañamente, los depredadores locales no se habían acercado a los cadáveres. Ni siquiera había moscas. ¿Qué le había ocurrido a las reses? La sorpresa creció cuando descubrieron que no solo le había pasado a las vacas de Maidana. En campos vecinos había pasado algo muy similar. Y en campos de otras provincias también. Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. De pronto, los investigadores se encontraron tras la pista de un extraño fenómeno que no era la primera vez que ocurría en el mundo. Mientras los primeros reportes aparecían en los diarios, un grupo de pescadores se presentó a declarar. Dijeron que hacía un mes, mientras viajaban a una laguna bonaerense para pasar una tarde cazando pejerreyes, habían visto algo por la ventanilla, algo imposible de describir sin que fueran tomados por locos. Hicieron un identikit del animal. Los detalles coincidían con el de ya mítico chupacabras.
Los más escépticos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que todo se tratara de una maniobra de los ganaderos, que buscaban ingeniosas formas de deshacerse de alguna de sus reses para así cobrar cuantiosos seguros. Pero eso seguía sin explicar los extraños métodos con los que los animales eran ejecutados. Otro intento de explicación apuntaba a una avispa carnívora de origen alemán, un insecto traído de Europa hacía más de 25 años para combatir plagas, sería el causante de todo. El insecto, conocido como chaqueta amarilla, es una avispa cuyas larvas podrían vaciar en minutos a los animales, cortándolos sin causar derramamiento de sangre. Otros atribuyeron las masacres al gato chaqueño, especie que había migrado desde el norte en la década del 40, adaptándose a la región. El tema fue furor durante meses, hasta que se dio con una respuesta avalada por varios científicos. Al parecer, el culpable de todo esto era un roedor. El SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, apuntó al ratón hocicudo rojizo como el autor de las mutilaciones. Se supone que la población de este roedor había crecido de modo notable, posiblemente por la combinación de la elevada humedad y las temperaturas benignas registradas en los últimos años. Si bien se demostró que estos pequeños animalitos de no más de 16 centímetros logran causar infecciones y presentan especial voracidad por los órganos que casualmente faltaban en el ganado mutilado, siempre quedó la duda sobre esta presurosa resolución. Una resolución que no fue la única que se intentó dar. Hubo otras un tanto más extravagantes. Teorías y explicaciones. Animal sarnoso, un simple roedor. Para muchos, todo esto era una burla de los organismos de seguridad, que por alguna razón estaban ocultando algo más grave. En los 2000 hubo dos teorías que tomaron particular fuerza. La primera fue la teoría de los experimentos biológicos. Varios investigadores independientes, incluidos exmilitares y teóricos de la conspiración, apuntaron al Yunque, una región montañosa de Puerto Rico, como punto de inicio de todo este entramado. Pongamos en contexto, el Yunque alberga una estación militar estadounidense en funcionamiento desde los años 50, utilizada para experimentación con radar, meteorología y presuntamente biología avanzada. Según documentos desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información, en la década del 70 se realizaron proyectos secretos sobre modificación genética de animales para entornos hostiles. Además, está el detalle de que los primeros informes militares enviados a Washington sobre la muerte de ganado estaban clasificados, lo cual no ocurre con ataques comunes de animales salvajes. La segunda teoría sostiene que el encubrimiento no es para ocultar un experimento que haya salido mal, sino para ocultar la procedencia extraterrestre de la criatura. Sí, algunas investigaciones remarcan que la presencia del chupacabras coincide muchas veces con la aparición de luces en el cielo. ¿Acaso se trata de un depredador de otro mundo que es soltado en nuestras tierras por seres de inteligencia superior? ¿Pero con qué fin? ¿Ver cómo aniquila a los animales terrestres? ¿Lo sueltan acaso para que se alimente y luego se lo vuelven a llevar? Otros ufólogos van un paso más allá y sostienen que el chupacabras es una especie de dron biológico creado por razas extraterrestres para extraer material genético de muestra. Tampoco falta la teoría que unifica estas posturas, sosteniendo que el chupacabras es una criatura criada por humanos bajo tecnología alienígena, como parte de acuerdos secretos firmados por gobiernos a cambio de tecnología. Por otro lado, hay una línea de pensamiento que vincula al chupacabras con entidades demoníacas menores descritas en grimorios medievales. Criaturas que actúan como guardianes de portales interdimensionales o como castigos a comunidades que han roto pactos sagrados. Según algunos ocultistas, el chupacabras sería una manifestación de una maldición antigua, un cobrador de vidas animales por rituales del pasado mal hechos. Incluso se lo vinculó con una forma demoníaca ligada a antiguos cultos mesoamericanos. En la otra esquina del ring, los menos atraídos por estas ideas construyeron otras posibles explicaciones. Por ejemplo, que las criaturas de Puerto Rico eran en realidad monos rhesus, que suelen incorporarse usando sus patas traseras. Estos monos estaban siendo objetos de experimentos en Puerto Rico en ese momento, por lo que podría tratarse de un grupo que hubiera huido.
Otra teoría de las escépticas con gran aceptación tiene su asidero en la ficción. Esta línea pregona que la gente imaginó cosas tras ver una película de terror alienígena que se estrenó en Puerto Rico en el verano del 95. ¿De qué película estamos hablando? De Especies. En la película, la actriz Natasha Henstridge luce espinas en la espalda, como las de las primeras descripciones que se dieron del animal. Según quienes adhieren a esta teoría, las personas, sugestionadas por lo visto en la pantalla grande, habrían sobredimensionado el encuentro con algún animal cualquiera, poniendo en acción una bola de nieve que se haría inmensa e inmanejable. De un modo o de otro, decidamos creer lo que decidamos creer, los avistamientos del chupacabra no solo no se detuvieron, sino que se acrecentaron. El chupacabras sigue vigente. En 2004, en el condado de Coleman, Texas, un granjero llamado Reggie Lago capturó un animal con una trampa que había montado después de que algunas de sus aves de corral habían aparecido muertas. La apariencia del animal fue descrita como una mezcla de perro sin pelo, rata y canguro. Nunca se supo qué pasó con él. El granjero dijo haberlo entregado a la policía. La policía dijo que eso no fue así. ¿Quién mentía? A mediados de agosto del 2006, apareció la fotografía de un supuesto chupacabras que había aparecido atropellado en la ruta luego de atacar a varios animales en Maine. El cadáver no pudo ser debidamente identificado por el avanzado estado de descomposición. En agosto del 2007, otro cadáver apareció en Texas. El mismo fue fotografiado y una mujer de la zona mandó a disecarlo. Durante un tiempo lo expuso en su casa. A cualquiera que la visitaba le contaba que el animal no era único en su especie. De hecho, desde que tenía este en el living de su hogar, otras criaturas similares habían empezado a acosarla. La versión oficial dice que lo que la mujer tan orgullosamente exhibía sería una cruza de coyote y lobo mexicano. 2 años después, un ayudante del sheriff captó con su cámara a un extraño ser. La filmación aparecía en diversos programas de televisión. Nunca se pudo identificar qué es lo que se ve en ellas. En julio del 2010 se reportó que los oficiales de control animal le habían disparado a un supuesto chupacabras en el condado de Hood. En el mismo mes, un segundo chupacabras fue abatido a algunos kilómetros. Ambos cadáveres fueron considerados como pertenecientes a animales con algún tipo de mutación. ¿Casualidad? ¿U otra vez alguien estaba intentando borrar evidencia de alto impacto? Se supone que el Departamento de Recursos de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky recibió en 2010 a un animal que había sido cazado por un hombre llamado Mark Cotren. El lugar siempre negó esto. Mark dice que buscan desacreditarlo para no asumir que no pudieron darle una explicación satisfactoria sobre qué era eso de dientes afilados y terribles garras. En julio del 2011, Jack Crabtree de Lake Jackson, Texas, declaró haber visto a un chupacabras en su patio trasero. Luego se desdijo. Muchos dicen que por miedo a las amenazas que recibió. En 2012, hubo una serie de avistamientos en Loma Hermosa, en Tepic. En 2013, una familia de la provincia de Santa Fe, en Argentina, reveló a los medios que poseía el cadáver de un animal pequeño que podría ser la cría de un chupacabras. Los análisis lo identificaron como un gato, algo que la familia sostiene que es imposible. En los últimos 10 años, casos así no dejaron de aparecer una y otra vez, y no solo eso. Quienes estén seguros de que las mutilaciones de ganado están ligados a este ser, afirman que el supuesto origen del mito en Puerto Rico sería erróneo. Creen que todo podría haber empezado varias décadas antes. De hecho, a mediados de los años 70, se informó de ganado mutilado en 15 estados, desde Montana hasta Dakota del Sur, desde Nuevo México hasta el sur de Texas. En ese entonces, el senador demócrata de Colorado, Floyd K. Haskell, contactó con el FBI para pedir ayuda. En primera instancia, los federales hicieron oídos sordos, pero la insistencia y el aumento de casos fue tal que tuvieron que tomar cartas en el asunto y así designar al agente especial Forrest Putman para que recaudara información. Putman supuso que con un poco de dedicación la verdad no tardaría en emerger, pero mientras más estudió el fenómeno, más difícil se volvió todo. Luego de unas cuantas noches de insomnio, Putman entregó a sus superiores un informe con más preguntas que respuestas.
¿Y qué significa esto? Que quizás el chupacabras esté con nosotros desde mucho antes de lo que imaginamos. Conclusiones. En México el chupacabras es un símbolo de los años 90 y del miedo impuesto por la televisión. Muchos creen que fue un gran chivo expiatorio para que en un momento de muchas tensiones sociales se pudiera desviar la atención pública hacia otros sitios. Otros creen que al día de la fecha hay que seguir teniendo cuidado. Obviamente que también se vende merchandising y el chupacabras caló hondo en la cultura popular. Sin ir más lejos, se le dedicaron libros, juegos, películas y hasta fue investigado por los mismísimos Mulder y Scully. En Puerto Rico es una herida abierta, un trauma colectivo convertido en mito. En internet es un meme y un creepypasta a la vez. Se trata de un fenómeno que supo reinventarse y que se volvió sinónimo de un mundo que aún conserva sus misterios. Para muchos, el chupacabras es quizás el primer críptido de la era globalizada. Nació en la oralidad campesina, pero fue criado por los medios, lo que no significa que se encuentre domesticado. Como siempre, es probable que al final del camino descubramos que tras esta incógnita no haya solo una respuesta correcta, sino muchas conviviendo en simultáneo. Quizás explicar al chupacabras es mucho más complejo de lo que creemos y pronto sigamos recolectando pistas que van a terminar convertidas en piezas de este enorme rompecabezas. La gran duda es, ¿qué imagen vamos a ver al final? Aunque quizás sea más prudente preguntarnos, ¿estamos seguros de que queremos saberlo? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un ave legendaria que aparece en los mitos más antiguos de Norteamérica, que sigue viva en relatos actuales, que es protagonista de terribles profecías y que según muchos fue cazada y fotografiada. Sí, lo que escuchás. El término Lost Media se usa para englobar a todo un conjunto de material visual o sonoro que se ha perdido o no se encuentra disponible para el público. Se trata generalmente de material que solo sobrevive gracias a que alguien lo recuerda. Entre los muchos Lost Media que existen, hay uno que es emblemático y está relacionado de modo íntimo con la criptozoología. Un Lost Media que muchos siguen buscando, con la ilusión de echar algo de luz sobre un misterio que lleva décadas asolando a toda una comunidad de entusiastas. Como ya sabemos, hubo una época donde los documentos solo existían en su formato original y aún no habían sido digitalizados. Conservar estos documentos no fue tarea sencilla y de hecho, muchos archivos terminaron desapareciendo con el paso de los años. Por eso, si te criaste en una era pre-internet, es probable, por ejemplo, que hayas visto en revistas u otros medios analógicos imágenes que hoy se encuentran extraviadas o son muy difíciles de encontrar. Y si te dijera que hubo un momento de la historia en la que se supone que un periódico publicó la imagen de un ser aterrorizante que había sido reducido por un grupo de hombres? Pero no nos adelantemos. ¿Qué pasó con esa foto mítica? ¿Es real? ¿Es verdad que incluso alguien la mostró en la televisión? ¿Por qué hay quienes son los que quieren que la famosa instantánea no llegue a nuestras manos? Para tratar de dar respuestas a estas preguntas, es que vamos a sumergirnos en el insólito caso del Thunderbird y la foto desaparecida. Si este informe les gusta o les interesa esta temática, estuvimos haciendo varias en este canal, los invito a ver las otras que estuvimos armando. Pueden dejar su like aquí debajo y escribir la palabra críptido. Si hay más de 1000 personas escribiendo críptidos, vamos a preparar otro informe y tal vez probablemente hablemos de los fundadores de la criptozoología, que es, digamos, esta ciencia o pseudociencia en realidad, que se dedica a estudiar a estos seres cuya existencia no está comprobada científicamente todavía. Comencemos. Una ave nacida del trueno. La historia del Thunderbird comienza mucho antes de que existieran cámaras, periódicos o internet. Empieza en una época donde los mitos no eran la única forma de entender lo inexplicable, donde la frontera entre lo real y lo simbólico era una línea borrosa trazada por la necesidad de supervivencia, por el miedo a lo desconocido y por el respeto a fuerzas que claramente no eran humanas. En ese contexto, los pueblos originarios del norte de América no solo creían en el Thunderbird, lo veneraban, le temían a su posible presencia y lo integraban a su cosmovisión como si fuera una entidad viviente, tan tangible como el bosque que los rodeaba o el cielo que rugía sobre sus cabezas. Entre los pueblos Lakota, por ejemplo, el Thunderbird era mucho más que una simple criatura voladora.
era una deidad del cielo, un espíritu guerrero que gobernaba las tormentas y castigaba a los enemigos del equilibrio natural. Según sus relatos orales, el batir de sus alas era tan poderoso que podía provocar rayos. Cuando abría su pico no salía un canto de ave, sino un trueno que hacía temblar la tierra. Decían que vivía más allá de las nubes, en una montaña sagrada invisible para los ojos humanos. Se supone que bajaba a la tierra solo cuando la humanidad perdía su rumbo, cuando había que restaurar el orden a través del terror. Los Ojibwa, por ejemplo, aseguraban que los Thunderbird eran seres enviados por el Gran Espíritu para proteger al mundo de criaturas maléficas como los Wendigos, caníbales espirituales del bosque. En sus relatos, los Thunderbird eran los enemigos naturales de estas abominaciones, y el sonido de las tormentas no era más que el eco de sus batallas en el cielo. Según las leyendas, estas aves gigantes podían cambiar de forma, ocultarse en la niebla y comunicarse con los ancianos a través de visiones. Su presencia no era vista como un mal augurio, sino como una advertencia de que algo mucho peor se acercaba. Para los pueblos apache, el Thunderbird era una criatura ambivalente, asociada tanto con la destrucción como con la renovación. Decían que sus plumas eran tan grandes como lanzas y que sus ojos brillaban como carbones encendidos en medio de la noche. Cuando aparecía en el cielo, era señal de que el mundo estaba por cambiar, que algo profundo se movía en el alma de la tierra. Algunos chamanes afirmaban poder invocar su espíritu en rituales secretos, utilizando humo, tambores y cánticos que solo los iniciados podían pronunciar. Lo más perturbador es que estos relatos no son aislados. Existen historias similares entre tribus que jamás tuvieron contacto entre sí a lo largo de todo el continente. Desde los Aida del Pacífico Norte hasta los Chickasaw del sur, pasando por los Navajo, los Cree y los pueblos del suroeste. Todos describen al Thunderbird con características asombrosamente similares. Tamaño colosal, control sobre el clima, capacidad de volar más allá de las nubes y una presencia que infundía respeto y escalofríos por partes iguales. No se trataba de una simple ave, sino de una entidad cósmica, un guardián interdimensional, tal vez una forma de vida presente incluso antes de que existiera el tiempo. Uno puede pensar que estas similitudes se deben a una necesidad psicológica compartida por los humanos. Bajo este prisma, el Thunderbird no sería más que una especie de arquetipo universal del inconsciente colectivo, una forma simbólica que representa el poder de la naturaleza o la rabia de los dioses. Pero hay quienes creen que estas explicaciones son insuficientes para tratar de comprender lo que pasó después. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los colonos ingleses que llegaron a esas tierras comenzaron a documentar avistamientos que tenían demasiado en común con los dibujos rupestres que se habían hecho siglos antes. ¿Cómo podía ser eso? ¿Los conquistadores también recién arribados habían sido influenciados por los relatos de antaño? ¿O había en las alturas algo oscuro que se negaba a desaparecer? Más inquietante aún, ¿podía ser acaso que aves realmente enormes estuvieran agazapadas en lugares remotos, ocultas del ojo humano la mayor parte del tiempo? Con el paso de los años aparecerían toda clase de conjeturas. Tanto escépticos como amantes de las historias sobrenaturales tendrían la chance de lucirse con sus teorías. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando una serie de sucesos marcarían para siempre la historia de estos mitos y de hecho darían inicio a lo que hoy se conoce como la criptozoología. Más allá de las tribus. Cuando Estados Unidos estaba aún en plena expansión territorial y las llanuras del oeste eran todavía dominio salvaje, muchos hombres decidieron dejar atrás sus ciudades, sus familias y hasta sus nombres para buscar fortuna en lo desconocido. Era la era de los pioneros, de los exploradores, de los buscadores de tesoros, pero también la época de los espíritus más inquietos y curiosos, de los cazadores de bestias y de los cronistas de lo inexplicable. En ese caldo de cultivo, las historias sobre el Thunderbird dejaron de ser patrimonio exclusivo de los pueblos originarios para convertirse en parte del folclore estadounidense. Y más aún, en tema de titulares de periódicos, cartas, diarios personales y recortes que aún hoy se conservan en bibliotecas de universidades o en colecciones privadas, como si fueran piezas de un intrincado rompecabezas. El primer caso documentado que prendió la chispa del mito moderno no se sabe si data de 1886 o 1890. Las versiones son contradictorias. Sí queda claro que el hecho tuvo lugar en Tombstone, Arizona.
Tombstone era un poblado polvoriento conocido por sus duelos entre vaqueros y forajidos, algo no muy lejano al paisaje que solemos hacernos cuando evocamos el imaginario del western. En un escenario de esas características es que sucedió uno de los encuentros más desconcertantes registrados al día de hoy. Según una nota publicada en el periódico local, The Tombstone Epitaph, 2 rancheros de los que no se conserva el nombre real afirmaban haber abatido con sus rifles a una criatura gigantesca en el desierto. Se trataba de un ave con alas membranosas, parecidas a las de un murciélago y un cuerpo descomunal y lleno de escamas, como si fuera un reptil. Los hombres midieron a la criatura, determinando que tenía 48 metros de largo y una cabeza de 2,4 metros. El artículo detallaba que tras haberla perseguido a caballo y luego de dispararle varias veces, los sujetos habían logrado que la criatura cayera estrepitosamente al suelo. Luego el monstruo había sido colgado en la puerta de un enorme granero. La crónica era escalofriante. Sin ir más lejos, la misma sugería que por fin se contaba con evidencia sólida para demostrar la existencia de estas tétricas criaturas voladoras que siempre habían encendido la imaginación de los locales. ¿Acaso 2 hombres armados habían logrado derribar al mítico Thunderbird? Este relato hizo que pronto se popularizaran otros testimonios que hasta ese entonces habían sido desestimados por ser considerados como poco serios. Así se supo, por ejemplo, lo que ocurrió en Creel, Texas, en 1903. Allí fue también un periódico local el encargado de llevar a los ciudadanos una noticia desconcertante. Al parecer, varios habitantes de una comunidad rural habían visto lo que describieron como, y cito, una criatura con alas tan grandes como vagón de tren y un grito que partía los tímpanos. Más tarde, en 1932, durante la Gran Depresión, un joven cazador en los bosques de Pensilvania escribió en su diario personal que había visto un pájaro de proporciones imposibles, más grande que un avión de correos, con plumas oscuras y una mirada que parecía inteligente. Este hombre, identificado como Edward Shaw, desapareció semanas después en circunstancias poco claras. Su diario fue encontrado por su hermano en una cabaña abandonada y hoy está resguardado en la colección privada de un museo criptozoológico en Vermont. Estos intrigantes relatos habilitaron algunos debates que se mantienen hasta el día de la fecha. Debates que ponen su ojo sobre el posible origen de estas aves infernales. El misterio era enorme y causaba el desvelo de profesionales de diversas áreas. Sin embargo, ninguna de estas historias tendría el mismo impacto que la primera, la de Tombstone. La razón, simple. En la década del 60, alguien aseguró que el Epitaph no se había limitado a mencionar el encuentro de los hombres con la gran criatura. En una edición de 1963 de la revista Saga, un escritor conocido como Jack Pearl afirmó que junto a la intrigante noticia se había publicado una fotografía del animal capturado. Este rumor no tardó en comenzar a correr y de hecho esta foto se convirtió en algo así como el santo grial de la criptozoología. Y con este detalle es que nuestra historia vuelve al principio. En búsqueda de la foto perdida. Jack Pearl aseguraba haber visto la foto con sus propios ojos. Según él, el pájaro había sido transportado a la ciudad en una carreta y la instantánea lo mostraba clavado en una pared con las alas extendidas, mientras que 6 hombres estaban frente al cadáver con los brazos abiertos y tocándose las yemas de los dedos. Cuando investigadores modernos buscaron esa publicación original, descubrieron algo alarmante. Esa edición específica del periódico no existe en los archivos. Se conserva casi toda la colección del mismo, menos las ediciones en las que se habría impreso la foto. En algunas bibliotecas aparece como extraviada, en otras directamente no está listada. Es como si alguien se hubiera encargado de eliminar específicamente esa pieza. Este fenómeno no ocurre solo con el Epitaph. Hay quienes aseguran que la imagen apareció en una vieja edición de Fate Magazine en los años 50, una publicación especializada en fenómenos paranormales. Cientos de coleccionistas de revistas vintage han escarbado los números antiguos buscando esa imagen. Algunos incluso afirman haberla visto en su infancia, en una nota titulada Behemoth of the Sky, publicada supuestamente en 1957. Pero cuando se rastrean los archivos de esta revista, adivinen qué. Sí, ya no existen. Incendios y mudanzas de por medio. Gran parte de lo que alguna vez fue usado para aquellas publicaciones se encuentra hoy desaparecido. Para aumentar la paranoia de algunos, las pocas versiones físicas que circulan del magazine están incompletas o con páginas arrancadas, una casualidad repetida con demasiada precisión como para no resultar sospechosa.
Otros creen recordar haber visto la famosa imagen en la revista Beyond en los años 70. Un caso particularmente inquietante es el del señor Victor Lareau, un bibliotecario retirado de Ottawa que en 1981 contactó con investigadores criptozoológicos asegurando que había visto la imagen siendo niño en un número de Ripley's que hojeó mientras estaba esperando al dentista. Describió con exactitud la fotografía que, según él, mostraba a dos hombres con sombreros Stetson posando rígidamente junto a un ser alado, colgado en la entrada de un establo, con las alas extendidas y un pico tan largo como el brazo de un adulto. Lareau juró haber buscado la revista años después, en vano. El número no solo había desaparecido de los archivos internos de la biblioteca, en la editorial y distribuidora le explicaron que no tenían copias del mismo. Era como si jamás hubiese existido. Lo más escalofriante de todo esto es que hay múltiples descripciones coincidentes de la misma imagen en distintos lugares, en distintas décadas, por personas que jamás se conocieron entre sí. ¿Cómo puede ser que tantas personas recuerden una fotografía tan específica? ¿Acaso es un caso de histeria colectiva? ¿Acaso es un experimento social a gran escala? ¿Estamos frente a un efecto Mandela? ¿O estamos frente a un gran encubrimiento que realmente nos hace replantearnos varias cosas? Otro de los personajes clave en este misterio fue Ivan T. Sanderson, un biólogo de formación, pero también un ferviente investigador de lo anómalo. Sanderson fue una figura central en los años fundacionales de la criptozoología. Su obsesión con lo inexplicable lo llevó a fundar en 1965 la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable, conocida como CITU. Fue dentro de esta organización, precisamente, donde se dijo que estuvo almacenada la famosa foto del Thunderbird. Pero si la imagen existió, ¿a dónde está ahora? La historia oficial dice que la misma se perdió en un siniestro ocurrido en los galpones de Sanderson en 1955. Se alegó que la foto fue destruida en las llamas junto con otros documentos. Sin embargo, los relatos posteriores contradicen esta versión. Hay pruebas indirectas de que la fotografía estuvo en circulación hasta 1965, una década después del supuesto incendio. Esto sugiere que existieron al menos dos copias. Una de ellas pudo haber ardido, sí, pero la otra habría sido secuestrada por desconocidos. John A. Keel, autor de Strange Creatures from Time and Space, también afirmó haber visto la foto del Thunderbird. Keel es otra figura prominente en el estudio de lo paranormal y, según él, tuvo una conversación con Sanderson entre 1965 y 1966, donde el propio Sanderson habría confesado que la imagen estaba perdida. Keel alegó haberla visto publicada en los años 50. Recordaba con precisión la escena. El ave parecía un pterodáctilo muerto, colgado de un granero, mientras varios hombres posaban delante, diminutos, frente a esa aberración alada. Algunos incluso llegaron a decir que Sanderson mostró la imagen en televisión durante una entrevista en The Pierre Berton Show, pero como si una fuerza misteriosa trabajara incansablemente por ocultar esta evidencia, ese episodio también se perdió. Nunca se volvió a emitir. Nunca se encontró a nadie que lo tuviera grabado, aunque fuera por error. Naturalmente los escépticos saltaron al ataque. Alegaron que no era una foto lo que se vio en ese programa, sino un simple dibujo. Un boceto realizado por el mismo Sanderson, tal vez con la intención de ilustrar el mito. Quizás Sanderson había mostrado un dibujo y luego había descrito con mucho detalle la famosa foto, creando esta confusión en la cabeza de las personas. Más allá de eso, y de la obsesión que la mentada fotografía ha despertado en varios cibernautas, el misterio del Thunderbird no termina en el siglo XIX, ni siquiera en las primeras décadas del siglo XX. A lo largo de los años, los testimonios sobre avistamientos de aves gigantes han seguido surgiendo, especialmente en áreas remotas de Estados Unidos y Canadá, lugares donde los límites entre lo real y lo imaginario parecen difuminarse. Casos actuales. La gente que vive en zonas alejadas del bullicio de las grandes ciudades parece estar más en contacto con lo inexplicable. En 1977, por ejemplo, en el condado de Lawrence, Ohio, un hombre llamado William Hall afirmó haber visto una criatura que no podía ser clasificada como nada que hubiera visto antes.
En sus propias palabras, describió un pájaro enorme de alas negras que cubrían completamente el cielo, y afirmó que la criatura lo siguió durante varios minutos mientras viajaba por una carretera solitaria. Según él, el ave no solo era gigantesca, sino que su presencia causaba un ruido sordo, como un retumbo lejano, un sonido que lo llenó de una ansiedad abrumadora. El caso de Hall fue tomado en serio por algunos criptozoólogos, pero rápidamente fue ridiculizado por los medios locales, y el avistamiento pasó a ser otro reporte extraño de un hombre que vio algo que no podía comprender. Sin embargo, lo curioso es que muchos otros en la región comenzaron a relatar experiencias similares de aves gigantescas que surcaban los cielos durante tormentas, de sombras que se deslizaban por las laderas de las montañas y de figuras aladas que nunca llegaron a ser vistas de cerca, pero cuyo tamaño no podía ser negado. En Alaska, durante la misma década, una serie de testimonios sobre avistamientos de aves de tamaño desmesurado comenzó a ganar atención. En el Ártico, algunas comunidades pesqueras reportaron la aparición de pájaros monstruosos que se alzaban sobre el mar. Cada testimonio parecía más extraño que el anterior, pero había algo en lo cual todas estas personas coincidían. Estas aves no eran de este mundo, no se parecían a los pájaros que nosotros conocemos. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1997, cuando un grupo de turistas en Montaña Blanca, una zona entre los estados de Tennessee y Carolina del Norte, reportó haber visto una bestia gigantesca con alas tan grandes que bloquearon la luz del sol durante varios minutos. La historia fue cubierta brevemente por la televisión local, pero al intentar hacer seguimiento, los reporteros no solo no encontraron a los testigos, sino que las grabaciones originales de estos desaparecieron misteriosamente. Como consecuencia, la investigación fue rápidamente archivada. En 2013, un grupo de adolescentes en Montana grabó lo que describieron como una sombra volando a gran altura, una figura enorme que se deslizaba silenciosamente entre las montañas. El video fue subido a YouTube, pero rápidamente fue removido por supuestas infracciones de derechos de autor. Cuenta el mito que el canal que subió el video originalmente desapareció de la red días después. Los chicos, aterrados, habrían dejado una nota en diversos foros. En la misma, cuenta que la criatura que presenciaron parecía tener una cabeza pequeña en comparación con el tamaño de sus alas, como si fuera una figura de proporciones absurdas, una especie de dinosaurio. El video, por supuesto, nunca fue recuperado. Los avistamientos se han vuelto tan comunes como las leyendas que los acompañan. Los expertos, sin embargo, se muestran reacios a investigar estos incidentes, a menos que puedan ser controlados, clasificados y explicados dentro de los parámetros de la ciencia oficial. Mientras tanto, aquellos que afirman haber visto al Thunderbird son ridiculizados y despojados de toda credibilidad. La rama más radicalizada de la criptozoología ha sugerido que tanto la foto perdida como el resto de evidencia de la existencia del Thunderbird no solo fue víctima de la mala fortuna, sino que habrá sido clasificada de modo deliberado. Pero ¿por quién o por quiénes? Y más importante aún, ¿con qué fin? Nace la conspiración. Hay teorías que afirman que tras ser publicada accidentalmente, la foto del Thunderbird habría sido confiscada por agentes federales, supuestamente del FBI, aunque otros aseguran que se trató de una agencia más secreta aún, vinculada a lo que hoy se conoce como el Majestic 12. Esta versión fue alimentada por un documento desclasificado parcialmente en 1993, en el que se hace mención a fotografías recuperadas de entidades aéreas biológicas no catalogadas, potencialmente prehistóricas, detectadas en Arizona, Missouri y el norte de California. Aunque nunca se menciona al Thunderbird de modo directo, la descripción coincide. Y no es la única pista. Cuenta un mito que en 2004, el periodista y escritor Mark Chervinsky, quien llevaba más de 20 años investigando el mito del Thunderbird, recibió un paquete anónimo que contenía una copia en blanco y negro de una imagen deteriorada, supuestamente escaneada, desde una publicación de 1936. La imagen mostraba a dos hombres posando frente a lo que parecía ser una criatura alada, colgada de una estructura de madera. La criatura tenía un aspecto extraño entre reptil y ave, con escamas visibles y un pico curvado. Chervinsky intentó autentificar la foto, pero pocos meses después falleció repentinamente de una afección cardíaca. El escaneo, por su parte, fue objeto de múltiples análisis, sin resultados concluyentes. Hoy forma parte de la colección del International Cryptozoology Museum, en Portland, Maine, donde se exhibe como posible Thunderbird, origen desconocido. También está el caso del investigador independiente Ken Gerhardt,
quien afirma haber hablado con más de una docena de personas que aseguran haber visto la fotografía en libros escolares, almanaques antiguos y hasta libros de texto en los años 60 y 70. Uno de estos testigos, una maestra jubilada de Tennessee llamada Ruthie McLaren, dijo recordar haberla mostrado en clase durante una lección sobre animales extintos, creyendo que era una imagen falsa o ilustrativa. Cuando años después intentó encontrar ese libro, no solo no estaba, sino que nadie más recordaba haberlo usado jamás. Todo esto ha llevado a algunos teóricos a proponer una hipótesis tan inquietante como extrema, que la imagen en cuestión sí existió, pero fue borrada no solo físicamente, sino también mentalmente. Como si alguien hubiera utilizado técnicas de manipulación de masas, control de la información o incluso tecnologías experimentales para alterar la percepción colectiva. Una especie de reset suave de la historia, donde no se elimina el recuerdo del todo, pero sí se lo convierte en algo difuso, casi onírico. ¿Tiene esto algún sentido? En todo caso, ¿por qué tanto esfuerzo por ocultar una simple fotografía? ¿Por qué generar todo este silencio alrededor de una imagen en blanco y negro? La respuesta es contundente. La foto habría sido sacada de circulación para evitar que el público tuviera acceso a una verdad que podría alterar profundamente nuestra comprensión del mundo natural. Y es que algunos dicen que lo que se vio no era un ave común, ni siquiera un sobreviviente de la era de los dinosaurios, sino una criatura interdimensional que aparece en nuestro mundo en momentos específicos, que se manifiesta cerca de tormentas eléctricas o en sitios donde la realidad parece desgarrarse brevemente. Otros sostienen que el Thunderbird es una especie de dron biológico creado por civilizaciones no humanas, como una suerte de vigilante aéreo, y que su fotografía fue suprimida por agencias gubernamentales porque implicaba reconocer la existencia de entidades fuera de los límites del paradigma científico. Si todo esto fuera cierto, el punto más oscuro de esta historia no es la existencia del Thunderbird, sino el interés institucional en que no se hable del tema. Quienes avalan las teorías de la conspiración afirman que existe un grupo no oficial de control biológico que trabaja en las sombras, una especie de Interpol de lo anómalo, encargada de encubrir cualquier evidencia de fauna no catalogada que pueda alterar la estabilidad social. Serían los responsables de hacer desaparecer cuerpos, destruir fotografías, sobornar a los medios, incluso eliminar físicamente a quienes se acercan demasiado a la verdad. ¿Suena exagerado? Puede ser, pero entonces hay que preguntarse, ¿por qué en una época donde cada detalle de nuestra vida queda registrado en la nube, ninguna imagen auténtica del Thunderbird ha sido filtrada? ¿Por qué ningún archivo, ningún recorte de diario, ningún negativo ha sobrevivido? ¿Es porque es todo una mentira? ¿O es porque estos supuestos hombres de negro están haciendo un muy buen trabajo? Los escépticos, por su parte, prefieren dar otras explicaciones. Otras explicaciones. El zoólogo y autor Dr. Carl Schucker propuso que un desencadenante del mito de la fotografía del Thunderbird podría haber sido una imagen de una cigüeña marabú sostenida por sus alas por miembros de una tribu africana. Esta imagen se publicó en muchos libros populares a principios de la década de 1970, incluido el libro Guinness de los Récords. No es dato menor que para ese entonces, el libro Guinness era el segundo libro más vendido del mundo, apenas por debajo de la Biblia. ¿Podría ser entonces que en verdad muchos habían visto la imagen de un enorme pájaro abatido, pero todo el resto de los detalles eran simplemente producto de su imaginación? ¿Acaso al mezclar una imagen real con una narrativa falsa, una narrativa imaginaria, esto podía generar un falso recuerdo, pero repleto de detalles? Algunos investigadores del fenómeno, tanto desde la criptozoología como desde el revisionismo histórico, sostienen que el Thunderbird no sería una criatura única, sino parte de una especie relicta. ¿Qué significa esto? Que se trataría de animales prehistóricos que habrían sobrevivido en regiones inaccesibles, como los Apalaches, las montañas rocosas o incluso los densos y hostiles pantanos del sur profundo. Según esta teoría, especies como Quetzalcoatlus, uno de los mayores pterosaurios que se conocen, podrían haber tenido descendientes adaptados a nuevos entornos y sus avistamientos serían la base para las leyendas de aves gigantes. Pero no tenemos por qué limitarnos a América. Pensemos, por ejemplo, en África Central. Cuentan que el congamato no es un simple pájaro, no canta, no vuela alto para buscar peces, ni construye nidos. Se mueve como un espectro, deslizándose entre la bruma de los ríos Zambeze y el pantano de Banguelu. Los cazadores que lo han visto no lo comparan con un ave, sino con algo mucho más antiguo, algo que no debería existir.
algo que si la ciencia tuviera que nombrar, sería un pterosaurio. Sí, un reptil volador de la era de los dinosaurios. Piel rojiza, sin plumas, con un pico lleno de dientes afilados y unas alas membranosas parecidas a las de un murciélago. Criaturas que supuestamente desaparecieron hace más de 65 millones de años, pero que según los relatos de los locales, siguen al acecho. El nombre Congamato significa literalmente quebrador de botes, porque eso es lo que hace. Ataca canoas, destruye embarcaciones pequeñas y en algunos casos ha matado a quienes se atrevieron a cruzar sus territorios. No es un símbolo espiritual, no es un tótem de sabiduría. Las tribus lo describen como un demonio del aire, un emisario de la muerte, y los relatos no son nuevos. Uno de los primeros en registrar esta historia fue el explorador británico Frank H. Milland en la década de 1920. En su libro In Witchbound Africa, relata cómo los locales, al ver dibujos de pterosaurios en sus libros, señalaban con seguridad: eso es el Congamato. Milland quedó impactado. Los nativos no conocían la paleontología occidental, no sabían de fósiles ni de eras mesozoicas, y sin embargo describían con una precisión aterradora criaturas que deberían estar extintas. En 1956, un hombre gravemente herido llegó a un hospital de Zambia. Tenía cortes profundos en el pecho y en la espalda. Cuando los médicos le preguntaron qué le había pasado, respondió con voz temblorosa: un pájaro gigante me atacó. Tenía dientes como un demonio. Como si fuera poco, en 1988, un equipo de expedicionarios liderados por científicos criptozoológicos viajó al norte del Congo para investigar. Uno de ellos, un zoólogo australiano llamado Peter Beach, afirmó haber visto una criatura similar al Congamato sobrevolar la zona al anochecer. No había cámaras, no hubo pruebas, solo un testimonio entrecortado y aterrador. ¿Cómo explica la ciencia esto? Simple. No son pocos los profesionales que creen que todos estos avistamientos se corresponden con otras cigüeñas. Muchos proponen al gran pico de zapato como el ave al que suelen confundir con un monstruo. ¿De eso se trata todo? ¿De personas aterradas que maximizan lo que ven en un ataque de pánico? Como sea, la idea de que estemos en presencia de Thunderbirds sigue siendo muy atractiva, aunque quizás, si el Thunderbird es real, debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque en un rincón apartado de los mitos indígenas norteamericanos existe una profecía que muchos no se atreven a decir en voz alta y que tiene relación con estas míticas aves. Profecías del trueno. Hay una profecía que es conocida entre los pueblos más antiguos de las grandes llanuras y las montañas rocosas y se ha transmitido de generación en generación, en susurros y mitos que en su mayor parte solo unos pocos entendidos han logrado descifrar. La profecía habla de un tiempo futuro, un tiempo de grandes convulsiones y cambios, en el cual las alas del Thunderbird cubrirán el cielo, desatando tanto tormentas como cataclismos. Algunos la ven como una advertencia, un recordatorio de que el ciclo de destrucción y renacimiento que representa el Thunderbird está por cumplirse nuevamente. Y con ello, los humanos deberán enfrentarse a algo mucho más grande que ellos mismos. Pero, como ocurre con muchas profecías, sus detalles son vagos y ambiguos. ¿Qué significa realmente esta advertencia? Algunos sugieren que las alas del Thunderbird no son meramente una referencia literal a la criatura, sino una metáfora del caos natural que ocurre cuando la humanidad pierde el rumbo. Otros, más sombríos, aseguran que el Thunderbird será el mensajero de una invasión, una fuerza cósmica que no solo destrozará la realidad tal como la conocemos, sino que la reemplazará con una nueva forma de existencia. Y mientras todo esto ocurre, el Thunderbird observará desde el cielo como si fuera el vigilante de la transición. Un testigo, no solo de la historia de los pueblos nativos, sino también de un ciclo mucho más grande que precede y sigue a la humanidad. A medida que los años avanzan y la humanidad se enfrenta a crisis globales, a desastres naturales cada vez más intensos y a la creciente sensación de que el mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes, la figura del Thunderbird sigue siendo un símbolo inquietante. ¿Es acaso un ser cósmico? ¿Una criatura predestinada a regresar una y otra vez anunciando extinciones inevitables? ¿O simplemente un recordatorio de que la naturaleza, en su magnificencia y poder, nunca podrá ser controlada por completo? A partir de la década de 1990, comenzaron a surgir recreaciones artísticas de la foto perdida del Thunderbird. Es probable que las personas que recuerdan haber visto la foto durante la era de Internet en realidad recuerden una de esas falsificaciones. Sin embargo, hay una generación mayor que afirma haber visto la célebre instantánea, la original, la que lleva tantos años perdida.
¿Es posible que el Thunderbird haya sido real alguna vez? ¿O es solo una construcción colectiva, un deseo humano por imaginar criaturas más allá de nuestro alcance? ¿Fue un Thunderbird cazado y fotografiado en 1886 o 1890? Tal vez nunca sepamos la verdad, tal vez el Thunderbird siga volando en la oscuridad por encima de nuestras cabezas. Tal vez ya se encuentre demasiado lejos como para hallarlo. Pero el mito no desaparece y como todo mito sigue vivo, sigue extendiéndose, sigue creciendo. Es un monstruo alado, una sombra que se cierne sobre nuestro entendimiento de la realidad. Y puede pasar que por un tiempo nos olvidemos de él, al menos hasta que un trueno muy fuerte suene a lo lejos. Entonces sabremos que llegó la hora. Y quizás nuestro último pensamiento sea: ¿tendré tiempo de sacarle una foto antes de que todo acabe?